que aquesta activitat està marcada dins de la mostra del llibre anarquista d'aquest any. Demà també hi ha una xerrada sobre... es presentarà el llibre Huye hombre huye de José Tarrío i el llibre Cabo de Guía sobre repressió, presó, etc. I aquest cap de setmana hi haurà parades de distris de València i de fora, a la plaça del Carme. Hi haurà més xerrades sobre la corona i un espectacle de titelles i un recital poètic també dins de la plaça del Carme. Teniu cartells i tríptics a la taula on sembli i això, i ho deixo amb Rafa, que va presentar el fanzine EcoBDSM de Diana Torres. Si voleu, podeu comprar-ho a la canada de la mostra, que està allà al final. I... Vale, aquesta parlant aquí. Vale €1. €1. Y estoy con él. Vale, bueno, es un poco raro, pero desgraciadamente Diana no puede estar con nosotros. Las buenas noticias es que vuelve a España el mes que viene, entonces igual viene por aquí. Todavía no sabemos si tiene algo organizado, pero esperamos que sí, que siempre es un placer escuchar a ella. Entonces, este panfleto, lo llamo yo, porque me gusta la tradición antigua de los panfleteros políticos, ¿no? Del siglo, desde el siglo XVIII, lo que sea, que sacaban unas líneas para revocar a la gente, para diseminar sus ideas, ¿no? Entonces es un poco lo que ha pasado aquí, que en principio nuestra idea era de sacar, qué bien, gracias, un libro... sacando agua del pozo, pero bueno, es mejor tener que luchar tanto. Y vamos a sacar el libro de ecogénero, de que este texto forma parte, pero todavía no está todo listo, estamos esperando que nos contestan los editoriales y todo. Y entonces hemos decidido sacar este texto que nos parece muy interesante, de Diana Torres, que la mayoría conoceréis como la pornoterrorista, que me parece que está por allí, sí. Bueno, ella hizo este texto es una transcripción de una presentación que ella hizo en las jornadas de ecogénero que organizamos en la universidad de 2012. Ecogénero es un proyecto sobre cómo encontrar puntos de conexión entre la sexualidad, el género y la ecología. Porque, bueno, iré un poco explicando más en esto. Voy a hacer una presentación de 20 minutos, media hora, y luego me gustaría que hablamos un poco, si os apetece, de temáticas, cosas y dudas que surgen, ¿no? Ella hizo esta presentación un poco a petición mío, porque habíamos estado en unas jornadas de ecofeminismo y ecosexualidad en unos talleres en Gijón, y Diana había traído aquí a los que inventaron o descubrieron la ecosexualidad. Si pasamos, no sé si es la próxima. Era como el principio de todo ese proyecto. En el 2009, me parece, en Madrid, que vinieron Annie Sprinkle, el gurú del post-porno, a hacer un performance que se llamaba Dirty Sex Ecology. Era como su nueva etapa. Después del post-porno, ella ha empezado otra línea de investigación, que es la sexología. Y básicamente este texto es una respuesta a un planteamiento de Annie Sprinkle. Y estamos muy contentos de publicar el primero aquí con la Herrería, que somos una asociación de arte outsider y queer de Valencia. Y pronto estará disponible en inglés también, pero un poco para dar la historia, estas jornadas de performance, cuando vino Beth y Annie a España,
plantearon algunas cuestiones para muchos de nosotros que era un poco como el interés que por fin nuestros cuestionamientos del establecimiento heteropatriarcal y todo eso desde un punto de vista queer también podría encajar con la lucha ecologista, ¿no? Entonces era muy interesante su planteamiento. Entonces, nosotros en la herrería organizamos una exposición ecogénero y salimos a la calle en el Orgullo Gay de 2010 con pancarta. En el principio había dos géneros, después el transgénero, ahora llegó ecogénero, que es como el otro género más allá, que está abierto a los comportamientos animales, que es un poco como lo que habla Bethany de ecosexualidad. Antes había las distinciones hetero-homosexualidad, homosexual, luego dentro de los movimientos de liberación sexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales, y ahora ellos han añadido esta nueva categoría de ecosexual. Entonces, si pasamos al próximo, veremos imágenes de esta primera exposición y algunos artistas, porque este planteamiento de ellas es un planteamiento simbólico que realmente para mí lo que hace es incorporar el cuerpo al discurso ecologista, porque muchas veces los ecologistas primero son hombres, muchas veces son blancos y van hablando de un discurso que básicamente es súper racional, que los recursos del mundo están acabando, va a haber un desastre ecológico y hay una manera racional que van a solucionar esto si gastamos menos y tal y tal y tal. Pero siempre está desde un punto de vista de que la ciencia, la historia que nos han contado está bien, ¿no? Y hay voces desde hace muchísimos años que dicen que no, que son las voces, digamos, dentro de ese movimiento, se llamaría ecofeministas, que veremos un poco más adelante en las imágenes. Y ahora también queers y gente que son disidentes sexuales que hacen una crítica también a este discurso, ¿no? Entonces, como digo, hay una historia. Las Radical Faeries hadas radicales, eran un grupo de hombres gays que decidieron escapar de la ciudad y construir sus propias comunidades. Estos son más conocidos, que hay sitios web de Radical Faeries, tienen un terreno en Francia que se puede ir y hacer festivales, pero es una parte de un movimiento más grande. Para decir la verdad, yo creo que más éxito o más, porque las cosas de los Radical Faeries muchas veces son espacios donde se montan fiestas, festivales de semanas, pero como todo el año igual solamente hay poca gente viviendo. Pero hay muchas comunidades de mujeres lesbianas que se han montado y ellas sí que viven todo el año fuera de la ciudad. Entonces es un ejemplo de la disidencia sexual fuera del urbe que, digamos, siempre piensan que es nuestro hábitat natural, ¿no? Luego hay de la iglesia de Tunisia, mostramos esta imagen que es de una valla publicitaria que pone "Salva al planeta, mata tú mismo". Los 4 pilares de la iglesia de Tunisia son canibalismo, aborto, asesinato y suicidio, ¿no? Y es una provocación también, pero desde un punto de vista queer hacia la idea de la procreación y el futuro de la humanidad dentro de la matriz heterosexual, ¿no? Y ahí también tenemos a Bethany por su proyecto de Love Art Laboratory, que eran unas bodas heterosexuales. Ellas se casaron también para llamar la atención sobre la falta de derechos de la comunidad LGTB a casarse en Estados Unidos. Y mostramos esto con artistas locales y en total había como 26 personas en la exposición, me parece.
Esto era la primera fase de ecogénero. Luego la segunda era la universidad, este cartel que mostré al principio cuando vino María Llopis, Diana, Rosario Hernández y otra gente, Verónica Perales, a hablar en las charlas. Y ahora estamos en la tercera fase, que es la preparación del libro y las charlas que vamos haciendo. Así que si vamos al próximo diapositivo. De ahí es lo que viene el discurso de Diana, que voy a leer un poco en un momento. Era una reacción suya muy personal, porque, bueno, como sabréis, ella es como una de las proponentes y practicantes de la escena post-porno en España más importantes. Y ella había sido seguidora de Annie Sprinkle por años. Y cuando vi esta obra Dirty Sexapología quedé un poco como, hostia, ¿qué es esto? Es súper raro y no lo entendía. Entonces, con Pedro Soler del Laboral, montaron una gira sexológica de España en el 2011, en que Beth y Annie vinieron, son de Estados Unidos, y celebraron una de sus bodas ecosexuales en Barcelona, otro en Gijón, y los talleres Ecosex, de que habla Diana en este panfleto. Este era como el último año del proyecto de bodas ecosexuales, entonces eran muy emotivos y en la boda negra de Gijón, donde hay una historia de minas de carbón, era muy fuerte, no tuve la suerte de oficiar esta boda. Y bueno, no sé si veis también que está Diana y otra gente de las post-porno allí. Si pasamos al próximo diapositiva, hablaré un poco de esta historia, ¿no? que estaba hablando. El ecofeminismo igual había empezado ya, pero el término se acuñó en el año 1974 y hay varios, como muchos feminismos, hay muchos ecofeminismos, ¿no? Pero desde un principio los ecofeministas han tratado de luchar contra esta idea de la mujer como visto como parte de la naturaleza, la madre tierra y todo esto. Entonces, para combatir esta idea de la madre tierra como sujeto femenino, ¿no? Ellos empezaron a hablar, y las mujeres que empezaron a luchar, como en India el movimiento chico, en Inglaterra el campamento de paz de Bingham Common, mostraron que las mujeres también luchan para la tierra y no son objetos pasivos como siempre se les pintan, ¿no? Entonces este era como uno de los puntos del ecofeminismo. También la idea que como la mujer se identifica con la tierra, los dos en los binomios de poder que existen como hombre y mujer, heterosexual, homosexual, también tenemos a hombre con cultura y mujer con naturaleza, que es como un discurso que ha ganado mucho terreno desde la iluminación, porque los hombres decidieron que la tierra no era una cosa importante, era un recurso, y es cuando empezamos a ver la tierra como algo que se puede dominar, ¿no? Mientras antes había muchas creencias paganos que tenían otra cosmovisión, ¿no? de la tierra, ¿no? Entonces hay varios autores, Alicia Puleo ha hecho un libro muy bien que traduce y explica muchos de los distintos argumentos ecofeministas y están en traducción también. Ahora, en los años, a finales de los 90 y 2000, empezaron a surgir también voces que criticaron un poco la idea esencialista de mujer como sujeto del feminismo, y en ese momento, bueno, ya en el año 90 que se publicó, si pasamos al otro, El género en disputa de Judith Butler, empezó lo que se llama la teoría queer a cuestionar muchas cosas de cómo
los hombres y las mujeres que se comportan, estos estereotipos que conocemos como masculino, femenino, el género, ¿no? Entonces, ella explicaba un poco que es un concepto condicionado socialmente y históricamente. Entonces, en otras sociedades ha habido otras ideas del género. De hecho, había 5 géneros en muchas culturas en el continente de América, ¿no? También la teoría queer puede ser súper académico. A mí que yo recuerdo todo esto que pasaba, yo recuerdo más un movimiento que era más punky, que era más como antisistema, que también se llamaba queer, que tenía que ver con Queer Nation, y los queer zines, que eran fanzines editados por gente que quería escuchar música punk y estaba un poco harto del ambiente gay, que tenías que, bueno, a mí me encanta el disco, pero también me gusta la música punk, entonces ¿por qué tengo que siempre escuchar a Kylie Minogue? Entonces ellos empezaron a editar revistas y criticar el establecimiento, el ambiente gay, que parece que era otro modelo que seguía el capitalismo dominante, ¿no? Y también en estos años, evidentemente, era la crisis de la SIDA y empezaron a actuar esta gente, a hacer acciones políticas en la calle para reclamar más investigación sobre la enfermedad, menos estigma contra los homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces ACT UP era uno de estos grupos radicales, ¿no? Que un poco era en contra de los otros grupos que querían más derechos civiles, ¿no? Que iban para los derechos civiles de los LGTB, ¿no? Si vamos al próximo paso, y esto no sé si es el último, este es cuando se junta todo. En el año 2010 a mí me era como un rayo de esperanza, porque a veces piensas que estás el único loco en el mundo que piensa así, y encontré este libro de Queer Ecologies que está muy bien, desgraciadamente está en inglés, pero he traducido dos partes que voy a leer porque me parece muy interesante, ¿no? El primero de Tony Kushner: es totalmente concebible que algún día vivimos miserablemente en un mundo totalmente devastado, en el que las lesbianas y los gays pueden casarse y servir abiertamente en el ejército, y eso es todo. Y luego de los editores, nuestro argumento es que deberíamos reorientar nuestra política y asumir algo parecido a una perspectiva ecológica queer, una crítica transgresora e históricamente relevante de los emparejamientos dominantes de la naturaleza y el ambiente con la heteronormatividad y la homofobia, para plantear las posibilidades que responden a estas relaciones y que se aguante expresamente crítica de la organización continuada de metrosexualidades dominantes a través de un estilo de vida consumista, ambientalmente desastrosa y a menudo moralmente nulo. Sigue: la ecología queer sugiere pues una nueva práctica de conocimientos, espacios y políticas ecológicas que centran la atención en desafiar las heteroecologías desde una perspectiva de sexualidades y géneros no normativos. Bueno, siempre tengo problemas con estos juegos y más en castellano. Disculpa por esto. Entonces, más o menos, este es para mí un poco la base de algunas de las ideas que yo creo que probablemente pueden explicar o son para explicar un poco este texto de Jana. Y voy a acabar con un poco la introducción que ella dio en su charla, que se llamó por EcoBDSM, si podemos volver al principio, y prácticas extremas con la naturaleza. Por los que no conocéis el BDSM, en una explicación. El bondage es una forma de inmovilizar, como forma de sexualizar un cuerpo que no se puede mover. Una cosa política del sadomasoquismo que me interesa es que subvierte
de alguna forma roles que de otra forma en la sociedad están asignados prácticamente desde el principio. Es decir, el rol de quién somete a quién y quién es sometido por quién son roles que durante mucho tiempo han estado fijos, han estado hereditarios. El poder que los sustenta o lo ha heredado o lo ha conseguido en esta sociedad de mierda en la que vivimos a través de estratagemas sucios. Y además es inamovible, o sea, es muy difícil que una persona que ostente el poder sea retirada de este poder. Hay un texto muy interesante de Foucault que se llama Sexo, Poder y Políticas de la Identidad, donde dice que el sadomaso puede tomarse como un ejemplo que algo que dinamita algo tan estable y rígido como lo que pueden ser las jerarquías de poder de la sociedad. Son unos juegos en los que cualquier persona puede ser el dominante, cualquiera sometido, y un matiz importante, en todo hay un consenso. O sea, eso no pasa en la sociedad. Quien tiene el poder no pregunta a quién tiene sometido, y viceversa tampoco. Entonces me interesa mucho lo sadomaso dentro de las prácticas políticas que tienen que ver con lo sexual y el cuerpo, por esa idea que están dando una patada en el culo a una de las cosas más importantes, que es quién está sustentando el poder sobre quién. Aparte, como en este sistema hay una especie de engañalobos que se basa en los premios y los castigos, dice que si te comportas bien te van a premiar con aceptación social, un poco de tranquilidad económica, estas cosas, y si te portas mal te van a castigar. Uno de los castigos más usuales de esta sociedad es la precariedad. Me parece un castigo del sistema por no saber adaptarse a esta sociedad. Y hablo en general de sociedades urbanas, occidentales, blancas, que es lo que conozco. Me gusta el sadomaso porque convierte el sistema de premios y castigos en un juego en que el premio puede ser el castigo. De hecho lo es, y el castigo es el premio. Bueno, os dejo con esto, que es la introducción al texto de Diana, ECO-BDSM y prácticas extremas con la naturaleza. Hablando de precariedad, creo que ella está tratando de acabar o acabando su próximo libro, y hace poco en Facebook publicaba una nota que era como una versión personal de Berkami pidiendo ayuda. Entonces estoy muy contento que con cada euro que se gasta en este panfleto algo va a ayudar a que se saque el próximo libro. Estamos todos esperando. Yo he acabado aquí. Si hay preguntas o alguien quiere decir algo, pues ahora el foco está en nosotros. ¿Vas a necesitar el proyecto capaz? Sí, Abans de començar, no volia dir abans que la fundació de la Isla de Gènere no té la llibreria perquè no hi ha gent de no tinc força. Yo tengo una pregunta. sí. La práctica de sadomaso no legitima la palabra en sí dominación. Bueno, yo creo que es una subversión de esto, lo que Sí, decía. pero la lucha por la libertad no es por eliminar todo rastro de dominación. Bueno, esto supongo que sí, pero yo creo que dentro de una relación consensuada, las experimentaciones sexuales que hace la gente, yo creo que cada uno debe de estar libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Yo creo que de otra forma sería imponer nuestras ideas. Yo personalmente no soy practicante y experimentado con el sadomaso, pero en general son relaciones consensuadas en que las personas que antes de hacer alguna práctica hablan de lo que son los límites que quieren o no quieren sobrepasar, ¿no? Entonces yo no lo veo, yo lo veo como una forma de libertad y una forma
Yo no sé si realmente, estoy un poco de acuerdo que no sé si es tan subversivo como dice Diana, pero en este sistema yo creo que es una manera de cuestionar también las prácticas del cuerpo, ¿no? Cuéntanos alguna acción que haya hecho Diana para conocerla. De EcoBDSM, ¿no? Bueno, ella he visto que ha estado practicando. Bueno, uno ha sido lo del cactus, ¿no? Que me ha pedido cuando hizo la presentación de llevar un cactus, ¿no? Porque quería que lo pinchara con el cactus, ¿no? Últimamente veo que también está haciendo algo que habla de esto y que se pone debajo de las cataratas para sentir el peso de la gravedad, yo diría, ¿no? Del agua, porque claro, es una cosa muy importante de lo que ella dice, de hacer prácticas BDSM con la naturaleza, que en estas relaciones consensuales normalmente hay una palabra de seguridad, ¿no? La idea es que cuando tú has llegado a tu límite, dices la palabra y para, pero claro, con la naturaleza tienes que tener mucho cuidado, como decía Annie Sprinkle a Diana, no hay palabra de seguridad, entonces tienes que saber en qué te metes, ¿no? Si la catarata es muy fuerte, pues igual te lleva al mar, ¿no? También me interesa un poco este planteamiento de la idea de que los queers y los disidentes sexuales siempre hay esta imagen de vivir en el urbe. No sé qué pensáis aquí, si es real o está cambiando o es una cosa totalmente que no tiene sentido, ¿no? Hay gente aquí que ha vivido fuera del urbe, en sitios rurales, siendo abiertamente queer o... No, yo no, pero yo vivo en un sitio rural. Y la gente, tú dirías que la gente ahí puede, porque claro, con internet hay una idea de cierta libertad, ¿no? Ahora Yo que... tengo internet hace unos meses, así que También tomamos un poco para pensar, ¿no? Bueno, más preguntas. Comentarios. Si no, os animo a comprar el panfleto y luego si queréis hablamos al sol, ¿no? Que parece una caverna aquí, ¿no? Lo siento que no está, pero porque claro, yo había preparado un poco pensando que había 2 presentaciones, entonces no quería extenderme, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, puedo mandar una bibliografía o las cosas que he hablado, ¿no? A quien quiere. También a través de nuestro Facebook, que es la Herrería Sin H, que sale aquí también, detrás de nuestro sitio web, ¿no? Entonces, sí. Yo tenía una pregunta y para contestar un poco a tu pregunta, Sí. creo que lo queer está muy conectado con el urbe, ¿no? Por lo que ha sido como ha nacido y todo eso, pero creo que ahora siempre más escucho a mi comunidad o a gente, ¿no? De la comunidad que vive dentro del Estado español que sí que se están planteando proyectos rurales, por ejemplo, y también, igual quiero poder decir algo más sobre eso, pero a través de los encuentros maricas que se han dado en el último año y medio, 2 años dentro del Estado español, también ahí como de repente ha llegado, ¿no? Nunca había habido un espacio no visto marica para corporalidades diversas y tal, y por lo que yo sé, también se ha descubierto que existe mucho marica rural, ¿no? Mucho marica aislado, rural, que tiene sus prácticas de
cruising, sus zonas, incluso el internet para follar y como que tiene otras estrategias para poder llegar, para poder follar en ámbitos rurales y me parece como súper interesante. También está muy conectado como con el cruising tradicional, por así decirlo, ¿no? Al aire libre y todo eso. Entonces, como... Pero igual, sea que alguien está en esos encuentros podrá igual decir más. Y luego, por otro lado, yo quería preguntarte un poco si te apetecía o podías un poco profundizar en qué modo has definido el ecogénero como otro género más allá, abierto a los comportamientos animales. Entonces, ¿cómo estás interesada en entender cómo hablar de esto sin caer o cómo eso, si eso ha decidido de encajarse de todos los temas que, ¿no? O sea, conectados con la espiritualidad, la naturaleza y entonces de alguna forma, a lo mejor, biologicismo? Quería preguntarte un poco cómo se desconecta o si se desconecta el discurso, ¿no? Del ecogénero, Sí. de esos conceptos. Bueno, yo estudié biología, ¿no? De carrera, ¿no? Entonces yo no veo difícil o no veo una distinción entre el cuerpo, ¿no? y las hormonas y todo. En el feminismo parece que hay un gran casi como lucha, no sé, o división entre las ideas esencialistas, ¿no? y de construcción, ¿no? Que no se nace mujer, se hace, ¿no? Yo es que, claro, estudiando biología, bueno, las cosas han cambiado desde que yo estudié, pero yo estudié precisamente genética, ¿no? Era un poco sobre hormonas y cosas estas que estudiábamos, ¿no? Pero en ese momento era difícil hacer muchas prácticas y hoy en día ha avanzado un montón, ¿no? Pero yo creo que las hormonas y todo eso sí que influyen, ¿no? Y tanto como las prácticas o las cosas sociales que nos condicionan, ¿no? Y yo creo que es un poco, a veces parece que es por ejemplo, yo que he visto un cambio en los comportamientos de las mujeres y cómo se han construido un feminismo, transfeminismo, por ejemplo, en los últimos años, me parece súper bien. Yo estoy totalmente dentro, para mí, espero que me consideren como camarada. Pero a la par con parece que hay una sexualización de la sexualidad de las mujeres, como que ellos tienen que ser predadores como los hombres. Y claro, hasta ahora los comportamientos malos de hombres está bien si lo sabes, que hay, entonces cosas que creo que es muy complicado decidir o hablar de estos temas. Entonces igual esto es una cosa que yo, no sé, hablando además así en público no me gusta mucho, pero si quieres hablarlo más después, pero pienso que es difícil eliminar este rastreo, lo que quieres decir biológico. Yo creo que hay cosas biológicas que podemos a través de cirugía cambiar, pero también hay límites, ¿no? Porque hay peligros, ¿no? Y estamos un poco experimentando con el cuerpo, con las dosis de hormonas que ponemos en nuestros cuerpos. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, un poco como muchas cosas de la ciencia, tecnología, que nos venden como que seguros. Yo recuerdo el susto de los móviles hace 10 años, que los rayos iban a freír las mentes. No sabemos los efectos de las hormonas en los cuerpos. Y yo pienso que tiene mucho coraje las personas que están experimentando con su cuerpo para adaptarse a su género, sexualidad con que identifican. Pero, como te digo, como biólogo, ex-biólogo, porque lo dejé hace años, creo que hay que tener cuidado con estas cuestiones.
naturaleza y el comportamiento animal, hay muchos comportamientos que a nosotros a nivel social no estarían aceptados socialmente, como por ejemplo relaciones sexuales entre padres e hijos, ¿no? Como sí que ocurre en la naturaleza y sí que está contemplado a nivel biológico. Nosotros a nivel social no lo aceptamos. Bueno, las prácticas sexuales de los animales, de las bacterias y todo, hay de todo, ¿no? Plurisexualidad que es increíble, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas a alguien decir que una práctica sexual es natural, es como una tontería, ¿no? Porque existe de todo tipo de relaciones, ¿no? En el mundo de los animales, entonces creo no es una cosa que limita para nada. Yo cuando pienso en lo biológico en los animales, pienso también en una cosa que para mí en el proyecto de Ecogénero es muy importante, es la metamorfosis de los insectos, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que se puede cambiar el cuerpo, un poco como lo que están haciendo los transexuales hoy en día. Es una manera de ver que nada está fijo, que es como un planteamiento de la teoría queer, que todo va cambiando, o sea que podemos adaptarnos a otro sistema, porque a veces parece que el sistema capitalista es el único que funciona, ¿no? Como que todo el mundo tiene miedo de que yo qué sé qué va a pasar si sale la anarquía, es que yo no sé, pero personalmente no entiendo porque la gente va a trabajar todos Yo soy los días. anarquista, ¿podría retirarlo, por favor? Sí, perdón. Que yo soy anarquista, que podrías poner otro ejemplo como de algo negativo. Con el nativo, perdón. Algo negativo. Sí. No, él la había dicho de manera positiva. ¿Sí? Yo soy Sí, anarquista sí, también, anarquista. no sé si me he expresado mal. Él ha dicho que no comprende por qué las personas van a trabajar. Sí, yo no entiendo por qué la gente va a trabajar todos los días en una empresa, porque si todo el mundo no va, el sistema pararía, ¿no? Entonces, este para mí es una forma de que el sistema que todos queremos, un sistema o no sistema más local surgiría. Entonces, otros lo llaman anarquía y es como tú dices una cosa mala, pero yo no lo veo así, ¿no? Una pregunta, partiendo desde el punto de vista de que el problema es educacional, ¿no? Sobre todo sería más fácil a partir de tener una educación libre de crío, ¿no? Asimilando ciertos temas que no parezcan después alarmantes y que cueste mucho esa transformación. En estas comunidades que has comentado, bueno, algunas comunidades de hoy en día, ¿hay escuela para ir No lo sé. educando a las criaturas en un nuevo contexto? Sí, no, eso no puedo contestar, tú sabes, sería mintiendo, porque lo que he leído es más sobre las practicalidades de cómo han sobrevivido otras cosas, no he oído mención de niños, ¿no? Porque, claro, con los problemas que hay de adopción. Sí, bueno, yo pienso que si no desde un principio el tema de la lucha es un monstruo, ¿no? Contra una hormiga, ¿no? Intentar transformarlo, ¿no? Sí, claro, no, la educación es... es... de la educación luego se va a convertir en una guerra muy difícil de llevar, ¿no? Como está planteado. Claro, no. Hay una profesora súper interesante en Valencia, no sé si conoces a Rosa Sánchez, ¿no? Que enseña valenciano y sexualidad o sexo, ¿no? en la escuela que está en la Malvarosa, que organiza jornadas trans cada año, ¿no? Y es muy alentadora ver que hay profesores y gente que se preocupa por estas cuestiones, ¿no? De hecho, ahora empieza a haber materiales didácticos para, sobre todo los profesores infantiles, que es donde tú empiezas a enseñarles a los niños el tema del binarismo, que ya es súper absurdo, ¿no? Enseñar el cuerpo de la niña y el cuerpo del niño por separado, y es en ese momento en el que lo ven en las aulas cuando tienen 4 o 5 años. Pero yo sí que he visto que en el País Vasco han empezado a sacar materiales didácticos para que los maestros tomen conciencia de que no se les puede enseñar eso a los niños, porque
parece ser que también aquí hacen cosas interesantes, ¿no? Muchas veces a mí me sorprende los cambios sociales en España en este sentido. Para mí yo creo que es uno de los líderes del mundo, ¿no? Yo quería comentarte una cosa de fanzine, lo leí la semana pasada, y una cosa que más me gustó fue como el eco-BDSM como una especie de catarsis con la naturaleza, que decía, ¿no? Como yo, persona occidental que estoy destruyendo la naturaleza, pues voy a ver si me pica un bicho y hago como una especie de catarsis griega de sentirme mejor por haberme... Sí, que no, me devuelva un poco el golpe de la naturaleza. Claro, no, ese es uno de los planteamientos muy interesantes de Diana, ¿no? De por todos los malos que hacemos a la naturaleza, si hay gente que está dispuesto a recibir y dejar que la naturaleza hace mal a ellos, pues igual hay un equilibrio que... Eso que no quieras igualmente se lo cobra la naturaleza en algún momento. Bueno, cuando hicimos esta conferencia había mucha discusión al final sobre si la naturaleza es inerte o si es una cosa, ¿sabes? Que no tiene, yo que sé, que tenemos una manera de ver las cosas siempre antropomórficos, ¿no? Y claro, con la teoría de Gaia es posible que hay cosas de energías y cosas que no entendemos. Entonces, claro, igual es un poco por donde va Diana con esta idea, ¿no? Todos los desastres naturales que está pasando igual es una reacción, ¿no? Contra lo que está pasando, no solo a nivel científico, tecnológico con el cambio climático. Lo que pasa es que pagan siempre los países Sí, pobres. Entonces, no sé qué equilibrio es ese. Ya. Bueno, una cosa que no diría de la naturaleza es que no creo que sería racional. Desgraciadamente, sí. Pues si no hay más preguntas o más debate, de hecho el compañero que no ha podido venir para presentar el libro de islamofobia y tampoco está el libro aquí, puesto que lo traían estas personas de Barcelona. Ahora va a actuar un cantautor que se llama Pepe Ruiz. El nombre parece así como que Pepe Ruiz, bueno, pues tiene una lengua guimerina tremenda y las letras son muy buenas. Por lo demás, pues no sé, tenemos unas jarras para autogestionar la muestra que están por allí. Y ya sin más, pues intentar pues, salir y bueno, pues intentaremos recoger esto y a hora y media empezará el concierto de Pepe Ruiz.